Miami Vice no era solo una serie policíaca, era una zona de guerra vestida con trajes de colores pastel y gafas Ray-Ban. Sonny Crockett mató a más gente en una temporada que todo el departamento de policía de Miami en un año. Su segunda esposa murió en sus brazos, embarazada de su hijo nonato. Y aquel icónico Ferrari negro era un Corvette con una demanda pendiente. Detrás de los sintetizadores y los veleros reinaba el caos absoluto. Aquí tienes 30 datos curiosos sobre Miami Vice que demuestran que esta serie nunca debió haber funcionado, pero que de alguna manera se convirtió en la hora más peligrosa de la televisión. Antes de empezar, una pregunta rápida. Si tuvieras que elegir, ¿eres del equipo Crockett o del equipo Tubbs? Deja tu respuesta en los comentarios, porque necesito zanjar este debate de una vez por todas. Quédense hasta el final, porque tenemos un dato curioso que involucra un escándalo de una línea telefónica de videntes de $2 millones. ¡No se lo pierdan! Crockett y Tubbs no solo combatieron el crimen, sino que lo aniquilaron. Un fanático se sentó y contó todas las muertes a lo largo de los 111 episodios. ¿El resultado final? Crockett mató personalmente a 123,3 personas. Tubbs, 60,3. En total, el escuadrón antivicio acumuló 230 muertes en pantalla. Solo en la quinta temporada, Crockett asesinó a 39 personas, casi una por episodio. Para que se hagan una idea, el Departamento de Policía de Miami Real fue responsable de tan solo unas 8 muertes al año durante la década de 1980. Eso no es propio de las fuerzas del orden. Esa es una cantidad de muertos que haría que John Wick sintiera envidia. El espectáculo no solo era elegante, sino que era una carnicería envuelta en Armani. Sheena Easton no solo participó como estrella invitada en Miami Vice, sino que se convirtió en la señora. Sonny Crockett en lo que se anunció como la boda televisiva de 1987. La cantante pop convertida en actriz, Caitlin Davis, se casó con el detective de la brigada antivicio en una ceremonia muy publicitada que llegó a la portada del Miami Herald. Pero este cuento de hadas tuvo un final brutal. En el episodio Deliver Us from Evil de la cuarta temporada, la mira láser de un francotirador alcanzó a Caitlin cuando bajaba del escenario. Murió en los brazos de Crockett, aún sosteniendo un ramo de flores. Luego llegó el golpe más duro. Crockett descubrió que estaba embarazada de 6 o 7 semanas. La revelación lo sumió en una furia descontrolada, cegado por la embriaguez. Localizó a Frank Hackman, el asesino al que había liberado por error del corredor de la muerte, y lo ejecutó a sangre fría, sin arresto, sin juicio, solo venganza. El mismísimo Enzo Ferrari estaba furioso. El elegante Ferrari Daytona Spider negro que Crockett conducía por las calles iluminadas con neón de Miami durante las temporadas 1 y 2 era una farsa total. En realidad, se trataba de un Chevrolet Corvette con paneles de carrocería de fibra de vidrio personalizados, fabricados por el fabricante especializado McBurney Coachcraft. Cuando Ferrari descubrió que este impostor estaba recibiendo una enorme publicidad internacional en horario estelar de televisión, el legendario fabricante de automóviles presentó una demanda por infracción de marca registrada contra Universal Studios. El acuerdo fue a la vez generoso y vengativo. Ferrari donó 2 Testarossa de 1986 completamente nuevos para la producción, pero con una sola condición: el Ferrari falso debía ser destruido en pantalla. En el primer episodio de la tercera temporada, el querido Daytona de Crockett fue destruido por un misil Stinger durante un tráfico ilegal de armas. ¿La sorpresa? En realidad no hicieron explotar las réplicas de los autos, solo hicieron estallar una pequeña maqueta de plástico por motivos de seguridad y para ahorrar costos. La icónica barba incipiente de Don Johnson no fue decisión de un estilista ni una moda de los años 80, fue pura interpretación del personaje. La barba nació del personaje, como Johnson explicó más tarde, porque se insinuaba que había estado de fiesta con traficantes de drogas durante 2 o 3 días seguidos. Piénsalo, la barba incipiente de Crockett no era fruto de la pereza. Era la prueba visual de un detective de narcóticos trabajando de incógnito, difuminando la línea entre policía y criminal. Johnson sostenía que parecía recién levantado de la cama tras una juerga de 3 días, afeitándose deliberadamente la cara con una recortadora de patillas en lugar de una maquinilla de afeitar. El resultado se volvió tan icónico que Wall lanzó una maquinilla de afeitar eléctrica en 1986 llamada Stubble Device, inicialmente denominada Miami Device, hasta que se dieron cuenta de que la infracción de marca registrada era un problema real.
Cuando Don Johnson eligió a una joven actriz completamente desconocida llamada Julia Roberts para el episodio Mirror Image de la quinta temporada, algo en ella lo cautivó. Tenía unos labios grandes y carnosos, recordó Johnson más tarde. Así que, al dirigir la escena, tomó una decisión poco convencional. Dirigió toda la secuencia centrándose en su rostro. Mientras un narcotraficante y Crockett mantenían un diálogo crucial, Johnson mantuvo la cámara fija en los labios de Roberts, deteniéndose allí un instante. Fue audaz, extraño y absolutamente hipnotizante. Era 1988, antes de Pretty Woman, antes del estrellato, antes de que nadie supiera quién era Julia Roberts. Johnson vio algo en esos 30 segundos en pantalla que el resto del mundo descubriría 2 años después. Esa escena se convirtió en una lección magistral sobre cómo un director puede hacer que un actor secundario sea inolvidable. El look de no usar calcetines, camiseta debajo del blazer y mangas remangadas definió la moda de los 80. Pura supervivencia. Hacía demasiado calor en Miami, así que empezó a quitarse todo lo que podía, admitió Johnson. Las mangas remangadas cubrían la funda de la pistola de Crockett. Los mocasines sin calcetines le protegían del golpe de calor y de la humedad de Florida. Pero esta adaptación práctica se convirtió en un fenómeno global. Macy's inauguró una sección entera dedicada a Miami Vice. Kenneth Cole lanzó la línea de zapatos Crockett & Tubbs. After Six creó las chaquetas de etiqueta de Miami Vice. Lo que empezó como el intento de Johnson por no morir, se convirtió en un movimiento que vendió millones de prendas de vestir para hombre. El estilo accidental lo cambió todo. Miami Vice resucitó South Beach, transformándola de un barrio marginal a un destino deslumbrante. Cuando comenzó la producción en 1984, la zona estaba tan abandonada que literalmente no había coches aparcados en la calle. Los hoteles Art Deco de Ocean Drive albergaban a jubilados frágiles que vivían de la seguridad social. El barrio sufría pobreza, delincuencia y decadencia. Las cámaras de Michael Mann lo reinterpretaron como un paraíso en tonos pastel. Esta representación impulsó importantes movimientos de conservación. Los edificios fueron renovados. Los precios de las propiedades se dispararon. Llegaron los turistas. Hoy, South Beach es sinónimo de lujo y vida nocturna. Miami Vice no solo se filmó allí, resucitó a todo un barrio de la muerte, sin hacer de guía turístico para algún aprendiz ingenuo que viene de visita el fin de semana. La policía de Miami creyó presenciar un crimen real. Durante la filmación de una persecución a alta velocidad, patrullas llegaron a toda velocidad con las luces intermitentes encendidas, estableciendo barricadas para atrapar a los delincuentes que huían por las calles. Los agentes no tenían ni idea de que las cámaras estaban grabando. Los actores estuvieron a punto de ser arrestados antes de que alguien gritara que era Miami Vice. El incidente demostró que la acción de la serie era tan realista que ni siquiera los agentes de la ley entrenados pudieron distinguir la ficción de la realidad. La producción no contaba con los permisos necesarios, lo que la hacía aún más peligrosa. El incidente, en el que estuvo a punto de ser arrestado, se convirtió en una prueba legendaria de que la autenticidad de Miami Vice a veces se adentraba en terrenos legales reales. El caimán mascota de Crockett, Elvis. En realidad eran 2 animales llamados Elvis y Presley. Los productores originalmente querían un accesorio de peluche barato y seguro. Pero Michael Mann exigió autenticidad, así que alquilaron 2 caimanes de verdad a un cuidador de Florida. Don Johnson estaba aterrorizado. Entre tomas, el equipo le tapaba la boca a Elvis con cinta adhesiva extra fuerte. Cuando se lo quitaban para filmar, el corazón de Johnson se aceleraba. Un movimiento en falso, y esas fauces podrían haber acabado con su carrera. Los caimanes dejaron de aparecer a mitad del rodaje porque nadie quería seguir tentando a la suerte. El Ferrari negro destruido en el primer episodio de la tercera temporada resucitó misteriosamente 6 episodios después. En El Viejo, Crockett vuelve a conducir el mismo Daytona negro como si el misil Stinger nunca hubiera ocurrido. Sin explicación, sin reconocimiento. Justo ahí, la planificación de la producción provocó este desastre. Se suponía que El Viejo sería el primer episodio de la tercera temporada, pero los ejecutivos querían que la destrucción del Daytona fuera el primer capítulo. Reordenaron los episodios sin volver a grabar nada. La negativa de Don Johnson a firmar su contrato retrasó el rodaje, lo que imposibilitó las correcciones. ¿El resultado? Uno de los errores más flagrantes de la televisión de los 80. Los fans lo notaron de inmediato. La serie nunca lo abordó.
El episodio Too Much Too Late de la quinta temporada fue tan brutal que NBC se negó a emitirlo durante su emisión original. El episodio, que trataba sobre abuso sexual infantil, violaba todas las normas de decencia de finales de los años 80. Lo archivaron por completo. No se emitió hasta enero de 1990 en USA Network, en redifusión y en horario nocturno, con fuertes advertencias. Otros 3 episodios, World of Trouble, The Survivor y Leap of Faith, también se retrasaron. La huelga del sindicato de guionistas de 1988 interrumpió la producción de forma tan grave que NBC no pudo programarlos antes de su cancelación. Se emitieron meses después, en reposiciones los miércoles. Ray-Ban estaba en decadencia. Las ventas se desplomaron. La marca se enfrentó a la bancarrota. Entonces Don Johnson lució gafas de sol Wayfarer en Miami Vice. El arriesgado negocio de Tom Cruise había impulsado las ventas a 360,000 unidades en 1983. Pero Johnson lo revolucionó. Para 1986, Ray-Ban había vendido 1,5 millones de Wayfarer, más de 4 veces la cifra anterior. La marca pasó de estar al borde de la extinción a dominar la cultura popular en 3 años, simplemente porque Crockett lucía genial entrecerrando los ojos a través de las gafas negras bajo el sol de Florida. Ray-Ban ni siquiera pagó por la publicidad. Fue algo orgánico, accidental, y salvó a la empresa por completo. El tema instrumental de Jan Hammer alcanzó el número 1 en Billboard en noviembre de 1985. Un tema instrumental para televisión llegó al número 1. Eso nunca sucede. La canción, con su bass de sintetizador, supera a las canciones pop, a los himnos del rock, a todo. Ganó 2 premios Grammy en 1986 y fue votada como la mejor sintonía de televisión de todos los tiempos por los lectores de TV Guide. Hammer compuso la banda sonora completa de las 5 temporadas desde su estudio casero en Brewster, Nueva York, utilizando sintetizadores Memory Moog y Fairlight CMI. La única instrucción de Michael Mann fue, déjate llevar, sin restricciones, sin interferencias, solo libertad. El resultado se convirtió en el alma de la televisión de los 80. Philip Michael Thomas llevaba un collar EGOT a diario, afirmando que significaba energía, crecimiento, oportunidad y talento. Todo el mundo sabía la verdad. Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Thomas inventó literalmente el término EGOT décadas antes de que la serie 30 Rock lo popularizara. Lo lució como una profecía, una declaración, una promesa. ¿La realidad? Thomas nunca fue nominado a un Emmy, un Grammy, un Oscar ni un Tony. Ni una sola vez. Recibió una nominación al Globo de Oro en 1986, y ya está. Tras el final de Miami Vice, su carrera se desplomó. El collar EGOT se convirtió en el símbolo más trágico de la confianza mal depositada en Hollywood. El contrato de Don Johnson lo obligó a rechazar 2 películas que habrían marcado su carrera. Los Intocables en 1987 y Duro de Matar en 1988. Imagínenlo como Elliot Ness. Imagínenlo como John McClane. Kevin Costner se convirtió en Ness. Bruce Willis se convirtió en McClane. Ambas carreras despegaron. Johnson permaneció encerrado, filmando 22 episodios al año bajo el intenso calor de Florida. Para 1989, cuando terminó la serie, la oportunidad de convertirse en una estrella de cine se había esfumado. Johnson construyó una sólida carrera con Nash Bridges, pero esos 2 papeles siguen presentes en las conversaciones sobre qué hubiera pasado si 3 carreras cambiaron para siempre a raíz de un solo contrato televisivo. El episodio piloto de 1984 costó $5 millones. Una locura para la televisión de entonces. La mayoría de las películas para televisión costaban menos. Pero Michael Mann y NBC apostaron fuerte. Rodais en Miami, alquiler de Ferraris auténticos, cinematografía de alta gama, música con licencia de Phil Collins y los Rolling Stones. Para la tercera temporada, los episodios regulares costaban $2 millones cada uno, frente a los presupuestos típicos de $1 millón. La producción gastaba más de $10,000 por episodio solo en derechos musicales para grabaciones originales en lugar de versiones baratas. Miami Vice era una serie ruinosa, pero cada episodio parecía una película. Esa calidad cinematográfica revolucionó para siempre los estándares de producción televisiva. Rockstar Games contrató a Philip Michael Thomas para que le pusiera voz a Lance Vance en Grand Theft Auto Vice City en 2002, completando así un ciclo de metacasting. La historia de Lance refleja el origen de Tubbs.
Un hombre que busca venganza por el asesinato de su hermano en el submundo criminal bañado en luces de neón. Esto trajo de vuelta a Thomas al universo de Miami Vice 20 años después. El juego se convirtió en un éxito rotundo, vendiendo millones de copias e introduciendo a nuevas generaciones a la estética ochentera que creó Miami Vice. Para Thomas, cuya carrera como actor se esfumó tras la serie, fue un breve regreso a la fama, un recordatorio del programa que lo hizo famoso. Michael Mann entró en una tienda de pinturas, vio muestras de colores pastel y tuvo una revelación. Así fue como Miami Vice consiguió su icónica estética. Le impuso a la producción una regla legendaria: nada de tonos tierra. Todo tenía que ser en tonos pastel. Coches, edificios, vestuario, decorados. Mann quería generar una sensación de calor que reflejara la intensidad tropical de Miami. Antes de la directiva de Mann, Miami era visualmente aburrida, con tonos beige insulsos y un exceso de verde. Después, se convirtió en un caleidoscopio de rosas, turquesas, lavandas y blancos. Esa estética no solo definió el desfile, sino que influyó en la moda, los videoclips, la publicidad y el cine durante toda la década. La serie Miami Vice gastó más de $10,000 por episodio en la adquisición de licencias de grabaciones originales de los artistas más importantes de los años 80. Phil Collins, U2, Rolling Stones, Tina Turner, Glenn Frey. Otros programas usaban versiones baratas o imitaciones. Miami Vice pagaba un precio elevado por la autenticidad. El esfuerzo valió la pena. La banda sonora original se mantuvo en el número 1 de Billboard durante 11 semanas consecutivas en 1985. La banda sonora de televisión más exitosa de la década. Aparecer en Miami Vice garantizaba un aumento en las ventas. Las discográficas suplicaban por un espacio en la plataforma. Música e imagen estaban tan entrelazadas que eliminar una habría destruido la otra. La música se convirtió en un personaje. Miami Vice se filmó en estéreo de 4 pistas en 1984, cuando la mayoría de los televisores estadounidenses carecían de altavoces estéreo. La tecnología era tan novedosa que solo los equipos más caros y de última generación podían disfrutar de la serie correctamente. Pero Michael Mann insistió en aprovechar al máximo la banda sonora de sintetizador de Jan Hammer y obtener la licencia de Trax. Años después, Miami Vice se convirtió en uno de los primeros programas de televisión estadounidenses emitidos en sonido estereofónico. A finales de los 80, cuando los televisores estéreos se generalizaron, el público pudo experimentar retroactivamente la profundidad sonora de la serie. Una apuesta que cambió para siempre la forma en que la televisión abordaba la música y el diseño de sonido. Don Johnson admitió que evitó deliberadamente el contacto visual con Edward James Olmos durante las escenas. No se trataba de una actuación basada en la animosidad personal. Johnson quería mantener cierta distancia entre Crockett y el misterioso teniente Castillo. Por eso, evitaba intencionadamente la mirada de Olmos incluso cuando hablaba directamente con él. La técnica funcionó. Castillo se sentía inescrutable, como un ser ajeno. Pero esto desató rumores maliciosos de que ambos actores se odiaban y se negaban a rodar escenas a solas. Los rumores persistieron durante 5 temporadas. Los tabloides lo publicaron. Los fans especularon. Años después, ambos aclararon que solo se trataba de la interpretación de sus personajes. Pero la leyenda de la rivalidad se convirtió en parte de la historia de Miami Vice. En la década de 1980, South Beach estaba en decadencia. Los equipos de producción literalmente pintaron sobre los grafitis, renovaron edificios en ruinas y arreglaron esquinas enteras para poder usarlas en las grabaciones. El director Bobby Roth encontró la casa perfecta, excepto que el color era un poco beige. En cuestión de horas, el departamento de arte repintó todo el exterior de gris, respetando la regla de no usar tonos tierra. En las películas, los equipos se limitan a lo mínimo indispensable. En Miami Vice, parten de lo necesario y van más allá. Roth afirmó que la producción gastó cientos de miles de dólares en renovar propiedades abandonadas para escenas de discotecas individuales y que luego nunca se volvieron a utilizar. Una locura financiera que creó mundos vivos y costosos. Brandon Tartikoff, presidente de NBC Entertainment, escribió 2 palabras en un memorándum: MTV Cops. Ese garabato en la servilleta se convirtió en el origen de Miami Vice. Tartikoff quería una serie que capturara la energía de los videoclips y los cortes rápidos que dominaban la cultura juvenil de principios de los 80.
El creador Anthony Yurkovich y el productor Michael Mann tomaron esa directiva aparentemente sencilla y construyeron todo un universo cinematográfico, nada de la estructura tradicional de las series policíacas. Sin diálogos extensos, solo acción, atmósfera y música. La cadena se mostró escéptica. Nadie había hecho algo así en televisión antes. Pero el instinto de Tartikoff resultó acertado. MTV Cops se convirtió en el programa visualmente más influyente de la década. Tras la segunda temporada, Don Johnson se negó a presentarse en el plató. Su contrato estipulaba un salario de $35,000 por episodio, el estándar para las nuevas series. Pero Miami Vice se había convertido en un fenómeno y Johnson exigió un salario de estrella, más de $100,000 por episodio. Universal Studios presentó una demanda por incumplimiento de contrato por $10 millones y anunció dos sustitutos, Mark Harmon y Treat Williams. La producción continuó sin Johnson, lo que supuso un coste de $50,000 diarios para el rodaje durante su ausencia. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Johnson cobraba $66,000 por episodio, convirtiéndose en el actor mejor pagado de la televisión en aquel entonces. Philip Michael Thomas seguía cobrando $16,000. La brecha salarial era brutal y pública. Edward James Olmos no dejaba de gritarle al director Mario Di Leo: «¡Quítate de en medio, hombre!». Di Leo lo ignoró. Gran error. Estaban disparando con balas de fogueo y Di Leo estaba demasiado cerca de la línea de fuego. Una bala de fogueo le impactó directamente en la pierna. Los proyectiles de fogueo expulsan gases incandescentes y escombros a velocidades letales a corta distancia. Di Leo cayó aparatosamente. La lesión requirió su traslado en helicóptero al hospital, mientras que la producción se detuvo por completo. Olmos había advertido en repetidas ocasiones, pero Di Leo no comprendía el peligro. El incidente se convirtió en un duro recordatorio de que incluso las armas de juguete pueden causar lesiones catastróficas reales. Sondra Santiago y Olivia Brown pusieron a prueba la legendaria dedicación de Edward James Olmos a su personaje. Justo antes de su toma, ambas actrices se levantaron las camisetas y mostraron sus pechos. Olmos se sonrojó, rió, pero no rompió su personaje durante la toma. Esperó hasta que Court, y entonces se echó a reír. Sondra y Olivia querían que yo tuviera una reacción diferente ante la cámara que la que tendría Castillo. Olmos explicó: «Por supuesto. Prueba de que ningún caos podía comprometer su desempeño. Ni siquiera la desnudez podía desconcentrarlo. ¿Profesionalismo o locura? Probablemente ambas cosas». Gregory Sierra fue elegido para interpretar al teniente Lou Rodríguez, jefe original del Escuadrón Antivicio, un personaje principal. Tras solo 4 episodios, pidió irse. ¿La razón? Odiaba vivir en Miami. Odiaba el calor. Odiaba la humedad. Odiaba rodar en exteriores. Odiaba todo lo relacionado con estar atrapado en Florida durante meses. Así que los productores lo mataron. Gate. Philip Michael Thomas resultó gravemente herido durante una escena de riesgo en el episodio Made for Each Other de la primera temporada. La lesión fue tan grave que desapareció por completo del siguiente episodio, The Home Invaders, una de las pocas veces que Tubbs estuvo ausente. La producción justificó su ausencia con explicaciones mínimas. Los fans lo notaron de inmediato. Thomas nunca reveló públicamente la naturaleza exacta de la lesión, pero el equipo insinuó que se debió a una persecución automovilística fallida. El incidente puso de manifiesto el peligroso compromiso de Miami Vice con la autenticidad. A diferencia de otras series policíacas de los 80 que recurrían a dobles de acción, Miami Vice exponía a los actores a situaciones reales de alto riesgo. Don Johnson estaba pescando a vela cerca de Stuart, Florida, con Dickie Betts de los Allman Brothers cuando su agente lo llamó por teléfono, rogándole que volara a Los Ángeles para una audición. La respuesta de Johnson fue: «No voy a hacer eso. Estoy pescando. No voy a dejar de pescar. Sube a un avión y ve a hacer una audición para Brandon Tartikoff». Simplemente no lo iba a hacer. Su agente lo presionó. «Don, si haces esto, probablemente conseguirás este papel». Johnson había audicionado para NBC varias veces para pilotos fallidos. Estaba agotado. Era escéptico. Pero finalmente accedió. Y esa decisión cambió la historia de la televisión. Universal Studios quería filmar toda la serie en Los Ángeles para ahorrar dinero. Rodar en exteriores en Miami era caro, logísticamente complicado y arriesgado. Pero Michael Mann luchó con ahínco para mantener la producción en Florida, argumentando que la autenticidad era innegociable.
La decisión requirió lidiar con una ciudad asolada por la delincuencia, la pobreza y la decadencia. Pintaron sobre los grafitis y rehabilitaron edificios en ruinas. La serie abordaba temas reales como el narcotráfico y la falta de vivienda, pero ese crudo realismo se convirtió en su mayor virtud. Filmar en Los Ángeles habría convertido a Miami Vice en otra serie policíaca genérica rodada en estudios. En cambio, capturó una ciudad real en un momento real. Mientras que Don Johnson consiguió $66,000 por episodio tras la renegociación de su contrato, su compañero de reparto, Philip Michael Thomas, se quedó con un salario de tan solo $16,000, una diferencia salarial de 4 veces. Thomas vio cómo su compañero se convertía en el actor mejor pagado de la historia de la televisión, mientras él seguía cobrando un salario de principiante. La disparidad no solo era insultante, sino que era de dominio público. Fue noticia en numerosos medios de entretenimiento. Tras el final de Miami Vice en 1989, Johnson se convirtió en Nash Bridges y mantuvo una sólida carrera cinematográfica. ¿Y Thomas? Su carrera se derrumbó por completo. Terminó siendo portavoz de la red de amigos psíquicos, vistiendo su antiguo vestuario de Tubbs y usando el eslogan "De Miami Vice a consejos mundiales". Cuando la compañía cambió de imagen y lo reemplazó con Miss Cleo, Thomas los demandó por incumplimiento de contrato. Ganó $2,1 millones en 2002. Fue una reivindicación, pero llegó con más de una década de retraso. De un garabato en una servilleta a 230 cadáveres. De una falsa demanda contra Ferrari a una mujer embarazada asesinada en el escenario. Miami Vice nunca fue solo una serie policíaca. Fue un caos hermoso y brutal que, sin querer, lo cambió todo. Si te apasiona el lado más salvaje de la historia de Hollywood, suscríbete porque, créeme, esto es solo el principio. Nos vemos en el próximo episodio.